Vamos a ir empezando el teórico del día de hoy. Correspondiente al segundo ciclo, luego del primer parcial. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es sufrimiento fetal intraparto. También se conoce con el nombre de sufrimiento fetal agudo y se define como una situación permanente o transitoria y se caracteriza por hipoxia, hipercapnia y acidosis, asociados a las consecuentes anomalías de la homeostasis y del intercambio gaseoso materno-fetal a nivel de lo que se conoce con el nombre de barrera uteroplacentaria. Decíamos entonces que se caracterizaba por un trípode y entre ellos está la hipoxia fetal, que puede deberse en general por un compromiso del flujo de la sangre umbilical, o puede ser secundaria a una hipoxia que la misma embarazada sufre en forma transitoria o en forma permanente. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas que van a desencadenar el sufrimiento fetal agudo o intraparto? Y vamos a tener que tener en cuenta sectores, entre ellos el fundamental, sector materno, donde la embarazada puede tener una inadecuada cantidad de oxígeno debido a una situación de inhalación. Es clásico, por ejemplo, la fumadora, aquella embarazada que trabaja en oficinas varias horas del día, donde inhala nicotina del resto de los fumadores que trabajan en el mismo habitáculo, o también presencia de transporte, donde la embarazada circula durante mucho tiempo en un transporte muy cerrado con muchas personas, donde la oxigenación disminuye, y puede ser a nivel colectivo, avión, trenes, etc. La anemia crónica, muy común en nuestras pacientes embarazadas hospitalarias, sobre todo por carencia de hierro, déficit alimentario, etc. Y también tener en cuenta enfermedades infecciosas, como vamos a ver más tarde, cuáles son las enfermedades infecciosas que pueden afectar y llevar a este sufrimiento fetal agudo, y las cardiopatías maternas, neumopatías, como por ejemplo lo que estamos viviendo actualmente, clásico las neumopatías por COVID-19 o otro tipo de neumopatía intra o extrahospitalaria, uso de anestésicos, muchas veces anestesias que se utilizan durante una cesárea o anestesia que se puede utilizar de más en el caso de una anestesia local cuando realizamos una episiotomía, y también en el sector materno cuando existe una acidosis de la misma. Pero también puede ser debido a una déficit de llegada al espacio intervelloso, como por ejemplo cuando tenemos una hipotensión supina
un cuadro de shock hipovolémico, hemorrágico, un accidente de tránsito en la vía pública donde la madre presenta traumatismo severo y es compensada por pérdida hemática importante, o cuadros tóxicos, clásicos, las intoxicaciones hoy en día por alcohol, etcétera. También puede ser debido a cardiógeno o neurógeno o farmacológico. O déficit de intercambio a nivel materno por distosia de dinámica. Básicamente hablamos cuando existe el patrón de contractilidad o las contracciones uterinas no son las adecuadas, no son las aptas y que reúnan el patrón de contractilidad. Y otros tipos de déficits a nivel de intercambio en cuanto al sector materno. Pero también tenemos que tener en cuenta el sector placentario, que es la barrera que va a permitir el pasaje de sangre materno al feto. Y esto puede deberse por anomalías vasculares, anomalías propias de las arterias y venas de la placenta, anomalías funiculares. Cuando hablamos de anomalía folicular, hablamos del cordón umbilical, como por ejemplo anomalía de la inserción de la misma. Generalmente el cordón umbilical tiene una tendencia a insertarse en el centro de la placenta. Cuando existe una inserción totalmente anómala, vamos a tener entonces una causa del sector placentario que hace que llegue mayor flujo sanguíneo madre al feto. Anomalías tumorales de la misma placenta, se ve muy poco, pero es característico de los corangiomas placentarios. Proceso de vasoconstricción que sufren los vasos de la barrera útero-placentaria, sobre todo cuando la paciente presenta hipertensión arterial durante la gestación. Déficit de enzima, entre otras causas del sector placentario. En lo que cause al sector fetal, tenemos aquellas que pueden causar sufrimiento fetal agudo o intraparto. No hay duda las infecciosas, como TORS, que es toxoplasmosis, rubeola y citomegalovirus, presencia de enfermedad de mal de Chagas, etcétera. Y cuando decimos etcétera, el clásico que siempre pedimos en toda rutina de control prenatal desde el punto de vista serológico, como por ejemplo VRL, HIV, hepatitis, etcétera. Malformaciones que puede tener el feto, clásico, las polimorformados o aquellas malformaciones localizadas como hidrocefalia con mielomeningocele, o malformaciones cardíacas, clásico las cardiopatías congénitas. Cada día se ve más recién nacido con cardiopatías congénitas halladas posparto o poscesárea, por lo cual hoy en día ya comenzamos a hacer rutina de ecocardiograma fetal alrededor de las 26 semanas, justamente para detectar estos tipos de malformaciones que no se detectan, pero sí se hallan después en el posparto o poscesárea. Traumatismo que pueda recibir el feto, ya sea traumatismo directo que va a recibir la madre, o indirecto que también recibe la madre y que posteriormente repercute este tipo de traumatismo directo o indirecto a nivel fetal. En cuanto a traumatismo directo, hoy en día el clásico es el abuso de género, y en cuanto al traumatismo directo, entre ellos también está el accidente de tránsito, que a la vez es una combinación de traumatismo indirecto, puesto que por una caída de la madre al piso o al asfalto, por efecto rebote, el feto puede recibir un cierto tipo de traumatismo. Ante esta situación a nivel materno, fetal,
o a través de la barrera útero-placentaria como causas, el feto va a tener que poner mecanismos compensadores en primera instancia para tratar de no repercutir en forma directa sobre la salud. Por el cual entonces el feto va a poner mecanismos compensadores y va a haber una disminución de la tensión de oxígeno de los vasos umbilicales, por el cual va a aumentar el gradiente de oxígeno entre la madre y el feto. Esto conlleva en forma simultánea a que aumente el flujo sanguíneo umbilical, o sea, hay un mayor aumento del flujo a través de la barrera útero-placentaria, y esto va a hacer entonces que haya una distribución de sangre o poca sangre que le llega al feto para mantener un efectivo gasto cardíaco. Por lo tanto, un posible descenso del consumo fetal de oxígeno va a llevar entonces a que el feto también utilice la glucólisis anaerobia, pudiendo de esta manera transferir también como consecuencia parte del ácido láctico a la madre. Y la madre, en cuanto al mecanismo compensador, va a hacer que aumente el flujo sanguíneo, va a intentar de toda manera distribuir también hacia la barrera útero-placentaria, va a intentar que la misma madre logre una hiperventilación materna y por lo tanto disminuye la PCO2 materno y fetal al inicio de la hipoxia. ¿Cuál es o cómo se hace el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo o intraparto? Se basa en la detección de alteración que provoca la acidosis a diferentes niveles. Es decir, que la consecuencia final es la acidosis fetal. Y esta acidosis va a desencadenar este trípode clínico importante que es nuestra herramienta, como usted trae en todo trabajo de parto, para diagnosticar esta patología severa para el feto, que es la presencia de meconio en el líquido amniótico. Meconio es una sustancia constituida por secreciones gástricas, intestinales, que en la última etapa de la vida fetal es prácticamente lo que se conoce como materia fecal del recién nacido. Y esto está hablando entonces, como vamos a ver ahora en la fisiopatología, de que está habiendo un peritalpismo aumentado antes del parto, puesto que meconio tiene que ser eliminado posparto y no intraútero. El otro trípode fundamental, lo que más utilizamos como herramienta durante el trabajo de parto y parto, es la alteración de la frecuencia cardíaca fetal basal, que va a quedar registrado en un gráfico a través de un electrocardiografo, que ahora vamos a ver cómo quedan los registros, y de ahí en más vamos a tener los diferentes tipos de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal basal. Y por último, otro tipo de fundamental es la alteración del equilibrio ácido-básico. Cuando estamos en un trabajo de parto, sea en cualquiera de sus fases, pasiva o activa del trabajo de parto, el diagnóstico de sospecha que el obstetra tiene a la vista y es objetivo es presencia de meconio y alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Y el que va a dar siempre el diagnóstico de seguridad es el trípode que nos estaba faltando, que era la acidosis, que se va a medir en el pH del feto, y si arroja un valor menor de 7,20, estamos hablando
de que el sufrimiento fetal agudo está instalado y ahí se completa la tercera pata del trípode. Por lo tanto, en cuanto a signos clínicos y desde el punto de vista del laboratorio, vamos a tener hipoxia, hipercapnia y acidosis. Esto lleva a una alteración del equilibrio ácido-básico, va a llevar a alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Esto puede llevar, si uno no toma la conducta adecuada, que vamos a ver también en qué consiste el tratamiento del sufrimiento fetal agudo, nos puede llevar a una muerte fetal intraútero, a una depresión y o muerte neonatal, y si no, si el Apgar es muy bajo, lesiones a corto, mediano y largo plazo. Y como dijimos recién, una evidencia que tenemos a la vista, la emisión de meconio para diagnóstico de esta patología, que siempre los tetra en la mira está en esto, en detectar las alteraciones y evitar alguna de estas secuelas, muerte, depresión o lesiones a corto o largo plazo. ¿Cuáles son entonces los factores que hacen que haya meconio? La expulsión de materia fecal en la última etapa del feto, que es lo que se denomina meconio, y bueno, una motilidad intestinal aumentada que puede ser en forma espontánea o que puede ser directa debido a la hipoxia sobre el mismo intestino. También puede deber a una compresión funicular, o sea, compresión del cordón umbilical, en caso, por ejemplo, de oligoamnios, sobre todo los oligoamnios severos. Oligoamnio es disminución del líquido amniótico en relación a la edad gestacional fetal, y que puede ser de causa esporádica o transitoria, o aquellas que se repiten en forma continua. Tanto esta estimulación directa como la motilidad intestinal, como la compresión funicular, nos va a llevar a una activación vagal que hace entonces que el intestino fetal expulse meconio. En cuanto a la frecuencia cardíaca fetal basal, que es la herramienta fundamental para el obstetra en pleno trabajo de parto, tenemos que detectar aquellas anomalías en cuanto a la basal de la frecuencia cardíaca fetal. Y para ello, según el nivel o la cantidad de latidos por minuto, vamos a tener la taquicardia y la bradicardia fetal. Y según la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal basal, vamos a tener trazados silentes y trazados saltatorios en el monitoreo cardíaco fetal intraparto. Y vamos a tener que tener en cuenta también la fluctuación que va a tener esa frecuencia cardíaca fetal basal. Pero no solamente tenemos que tener en cuenta la frecuencia, sino que también cómo se comportan esa frecuencia cardíaca fetal durante las contracciones o durante el patrón de contractilidad. Y de acuerdo a eso lo vamos a clasificar entonces en DIP 1, DIP 2 o DIP variable a esas respuestas a las contracciones durante el trabajo de parto. ¿Qué son las características de los DIP? Este es el trazado de los latidos cardíacos fetales. Acá tenemos una frecuencia que está considerando cerca de los 170 latidos por minuto, donde vamos a tener lo que es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la diferencia entre la frecuencia cardíaca fetal basal y la frecuencia cardíaca mínima
mínima que se logra alcanzar y se conoce con el nombre de nadir del dip y se clasifica en leve y a moderada. Es decir, es un descenso brusco y la amplitud es nada más que la diferencia entre la basal y el pico mínimo que llega la frecuencia cardíaca fetal en este descenso. El desfase es el tiempo medido en segundos, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, entre el acme de la contracción y el fondo del dip. La recuperación, es decir, esto que tenemos acá, la recuperación de la frecuencia cardíaca fetal va a ser el tiempo medido en segundos que existe entre el fondo del dip, el desfase, y el momento en que la frecuencia cardíaca fetal retoma nuevamente su frecuencia cardíaca fetal pasada. Y la duración es el tiempo que permanece la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea desde la desaceleración. Pero primero tenemos que conocer que la frecuencia cardíaca fetal normal oscila entre 120, 155 y hasta 160 latidos por minuto. Y que tiene que tener una variabilidad durante el trazado que no debe ser superior a 5 latidos por minuto e inferior a 25 latidos por minuto, con una fluctuación de 3 a 5 por minuto con aceleraciones transitorias. En cambio, una frecuencia cardíaca fetal anormal, debemos controlar siempre el desnivel que acabamos de ver, el desfase, como se dijo, que es el tiempo entre el acme de la contracción y el punto más bajo de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué se denomina DIP 1? DIP 2, DIP variable y pulso silente. Decíamos que estas anomalías de la frecuencia cardíaca fetal basal se deberían en plena contracción o tendrían que haber contracciones uterinas para que estos DIP estén presentes. El DIP 1 es la disminución de más de 15 latidos, es un descenso, es una disminución, como veíamos en el gráfico después, con desfase menor a 18 segundos en la contracción. Un pulso saltatorio son oscilaciones rápidas de más de 25 latidos por minuto. DIP variable, compresión del cordón umbilical, es la causa más común, es la más frecuente. DIP 2, disminución de más de 15 latidos por minuto, con desfase mayor de 18 a 64 segundos, o sea, más de un minuto. Comienza o persiste antes o después de la contracción. Y el pulso silente, que son oscilaciones de la frecuencia cardíaca fetal de menos de 4 latidos por minuto. Vamos a describir entonces cada una de ellas para que quede un poco más claro. En el trazado electrocardiógrafo vamos a tener que registrar siempre este gráfico o esta curva menor que va a estar determinado por las contracciones. Y esta curva superior o este trazado superior va a estar determinado por la frecuencia cardíaca fetal, en este caso basal. Y en este caso las contracciones uterinas, en este trazado, al ser recto, no está viendo contracción. En este caso la curva comienza a ascender, por lo tanto está comenzando el proceso de contracción uterina y el comportamiento de los latidos cardíacos fetales comienzan a descender. Esto es lo que se conoce con el nombre de DIP 1, o sea, es uniforme, se inicia con las contracciones, como ustedes verán, presencia contracción, desciende los latidos fetales y vuelve posteriormente a la línea de base final de las contracciones.
que quiere decir que el DIP1 está presente en plena contracción. En el acné de la contracción también existe el descenso máximo de la frecuencia cardíaca fetal y se recupera en forma inmediata una vez que las contracciones comienzan a disminuir o comienzan a ser menores. La etiología es clásica, la compresión del polo cefálico luego de una contracción, como acabamos de ver, uterina. Es una respuesta vagal que el feto hace debido a una compresión en cada una de las contracciones uterinas. El DIP2, si uno tiene en cuenta la frecuencia cardíaca fetal basal, las contracciones uterinas, observamos que en este ejemplo, en el DIP2, comienzan las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca fetal se mantiene y prácticamente cuando comienza el descenso o la disminución de la curva o la disminución de la contracción uterina, los latidos comienzan a descender y permanecen en su acme menor luego que desaparecen las contracciones. Esa es la interpretación que podemos tener de este gráfico. Por lo tanto, es uniforme, con inicio y recuperación después del pico de la contracción. Es decir, se recuperan una vez que la contracción se dio. DIP2. DIP1 en plena contracción. DIP2 al finalizar totalmente la contracción uterina, descenso del latido cardíaco fetal. La etiología generalmente debido a una insuficiencia uteroplacentaria o la hipoxia fetal, clásica de las hipertensas, sobre todo las hipertensas crónicas o también las gestacionales, o alguna de las enfermedades infecciosas que vimos que son de origen crónico, lo que hace también de que pueda llevar a una alteración de la reserva de oxígeno placentario. El DIP3, ustedes ven acá una basal de frecuencia cardíaca fetal, contracciones uterinas, la contracción uterina comienza, su acme máximo desciende y vemos cómo los latidos tienen diferentes comportamientos. Acá, por ejemplo, hay un descenso de los latidos cardíacos fetales al inicio de la contracción. Luego se recuperan, después comienzan a descender nuevamente, casi en el acme de la contracción, y luego nuevamente comienzan a descender posterior al acme de la contracción cuando se normaliza el tono uterino, o sea, desaparece la contracción. También se le conoce con el nombre de DIP variable porque son descensos importantes de la frecuencia cardíaca fetal, como vamos a ver ahora, y no tiene relaciones con las contracciones. Se presentan antes, durante e inclusive después. En cambio, esto sí, el DIP1 y el DIP2 están en relación directa con la contracción. Estas no, son DIP variables, por eso decimos son repetitivas y no relacionadas con la contracción uterina. Por lo tanto, definimos como un descenso abrupto de la frecuencia cardíaca fetal mayor de 15 latidos por minuto de la línea base y generalmente sin efecto en la línea basal o la variabilidad, debido a compresión del cordón umbilical, a oligoamnios, que ya definimos, y es el tipo más común de periodicidad durante el trabajo de parto. En lo que hace a alteración del equilibrio ácido-básico, el pH durante el parto, lo normal es siempre tratar de que sea de 7,30 el feto. En el periodo expulsivo, no más allá de 7,25. Pero entramos en un periodo preacidótico si ese pH fetal se halla entre 7,20 y 7,24. Y en un periodo de acidosis potencial, 0,19, y ya si detectamos posparto o intraparto en pleno periodo expulsivo, un pH de 7,20, hablamos de secuelas neurológicas. ¿Cómo se
diagnostica el pH del feto, que es el que pone el diagnóstico de certeza de que hay un sufrimiento fetal, a través de una técnica de capilaridad sanguínea fetal que se realiza cuando el feto, en pleno periodo expulsivo, cuando corona el polo cefálico a nivel del introito, estamos hablando de un polo cefálico que está en el tercer, casi cuarto plano de Holt, uno realiza una punción en el cuero cabelludo fetal, realiza la prueba de microcapilaridad sanguínea y de esa manera puede dosificar en laboratorio la acidosis fetal. Entonces, el diagnóstico fundamental de sufrimiento fetal es el pH sanguíneo fetal a través del examen de microcapilaridad en pleno periodo expulsivo, cuando corona el polo cefálico con bolsa rota, por supuesto, y en un tercer cuarto plano de fondo, donde vemos que el pH está re bajo en alguna de estas variantes que tratemos de que nunca se logre, porque sobre todo la última, donde va a lograrse con las neurológicas, hay aumento de la PCO2 fetal, no hay ninguna duda, hay acidosis, y un exceso de base, y el exceso de base se haya disminuido. Entonces, esto es el diagnóstico que en laboratorio se realiza a través del examen de microcapilaridad del cuero cabelludo. Vamos a tratar de entender qué es lo que se acaba de decir en cuanto a las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal basal. Acá ustedes ven un gráfico. Este gráfico lo elabora un instrumento que se llama electrotococardiógrafo, que nos va a permitir el trazado de la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones uterinas. Acá ustedes van a ver escala de 30, 60, 90, 120, 150, 100. Estos son valores de la frecuencia cardíaca fetal basal. Y estos de 20, 40, 60, 80 son los milímetros de mercurio en duración de la intensidad de las contracciones. Vamos a partir de esta base. Tenemos una frecuencia cardíaca fetal de aproximadamente 150 latidos por minuto. Hasta acá venimos bien. Si uno analiza el inicio de esta contracción, llega a su pico máximo la contracción y fíjense cómo los latidos comienzan a descender posteriormente a que las contracciones también comienzan a descender o a ser menos intensas. Es el clásico DIP 2. Acá tenemos un ejemplo de DIP 3. Tenemos una frecuencia cardíaca fetal basal de aproximadamente 140. De golpe hay un descenso brusco de la frecuencia cardíaca fetal basal que llega hasta 90 y 100 también. Si miramos las contracciones uterinas no tienen relaciones con el acné, sino que más bien tienen ya con un descenso. Después vemos que se acompaña de otra contracción en forma inmediata, donde sí hay un descenso brusco de la contracción. Entonces esto es lo que se conoce como desaceleraciones mixtas o divariables, es decir, están presentes no relacionadas generalmente con las contracciones. Acá tenemos un caso clínico que habla de una paciente de gesta 2, parto 1, cursando 40 semanas de gestación por ecografía, donde observamos que un trazado de electrocardiotocógrafo con una frecuencia cardíaca fetal de aproximadamente 140 latidos por minuto. Se inicia una contracción uterina y la frecuencia cardíaca fetal desciende abruptamente cuando comienza a disminuir la contracción uterina. Este es clásico del DIP 2.
Esto es grave. El DIP-2 es grave porque son recuperaciones que el bebé no logra en tiempo y forma a lograr a la basal original antes de la contracción, y es el DIP más grave para el feto. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un descenso brusco de las contracciones. Fíjense, llega hasta 60 latidos por minuto de una basal que venía transitando en 120, que ya estamos en el borde de la basal con 120 y aún así disminuye en forma brusca llegando hasta 60. Cuando no debería hacerlo, es decir, cuando tendría que recuperarse, puesto que las contracciones uterinas están totalmente desaparecidas. Este parto se produjo con el resultado de un recién nacido vigoroso, con Apgar 6-8, es un deprimido leve, pero es un deprimido. Tiene presencia de líquido meconial, encima espeso. El líquido meconial es generalmente siempre de color verde, que va de diferente tono, desde el color verde claro, verde oscuro, e inclusive llegando a un tipo de puré de arveja que es el espeso, como cuando uno, por ejemplo, hace el clásico puré de arveja. También tenemos otro trazado, que es este que está acá, donde habla de los DIP grave o taquicardia grave con DIP-2 en caso de coriamionitis. ¿Qué es la coriamionitis? Es la infección de el amnión, líquido amniótico, placenta y feto. Es decir, es la infección e inflamación, sea cual sea su causa, del producto de la concepción. Feto, placenta, cordón y líquido amniótico y amnión. Este es un registro cardiotocográfico de paciente en curso de 37 semanas de gestación, con 6 centímetros de dilatación. El obstetra realiza un tacto y encuentra una variedad occipito-ilíaca izquierda transversa en el segundo plano de Hot, en el que se evidencian DIP-2. Fíjense los DIP-2 a repetición. Descenso brusco cuando la contracción comienza a disminuir. Con una taquicardia grave, fíjense, la taquicardia está por arriba de 170. Ya de por sí está taquicárdico, puesto que estamos hablando de un proceso infeccioso e inflamatorio del producto de la concepción. La paciente inicia un cuadro de febrícula de 37,3 grados centígrados y 30 minutos después, en pleno trabajo de parto, llega a una hipertermia importante de 39 grados. Se diagnostica el cuadro de coriamionitis que queda registrado en este papel de cardiotocográfico. Esto es más o menos lo que ya dijimos. Acá tenemos el clásico DIP variable. Están tanto antes, durante, como luego los descensos de la basal, de los latidos cardíacos fetales, relacionándose y no con las contracciones. ¿Cuál es el tratamiento? Porque uno quiere siempre saber cómo se maneja esto, que puede llegar a ser grave para el feto hasta producir la muerte intraútero. Primero, suspender la oxitocina, que son medicaciones que nosotros utilizamos para estimulación o inducción al parto, diluida en dextrosa 5%, en unidades internacionales dependiendo de lo que el obstetra necesite, la cantidad de unidades internacionales según la dinámica que quiere lograr o el patrón de contractilidad. En forma inmediata se suspende la oxitocina para que de esa manera desaparezcan las contracciones uterinas. Puesto que al desaparecer la contracción uterina, relajamos al útero. Al relajarse el útero, que es un órgano muscular, permitirá mayor oxigenación a través de la barrera placentaria y llegar a través del cordón umbilical, mayor oxigenación, mayor flujo sanguíneo al feto.
Decúbito lateral izquierdo, ¿por qué? Porque tenemos que evitar lo que se conoce como el efecto Poseiro. ¿Qué es el efecto Poseiro? Que si la paciente permanece en decúbito dorsal, el útero grávido va a comprimir los grandes vasos, como son la aorta y la vena cava. En cambio, si nosotros colocamos a la paciente en decúbito lateral izquierdo, de esa manera descomprimimos a estos grandes vasos y permitimos el pasaje o el flujo mayor, sobre todo de la aorta. Tenemos que también administrar oxígeno a la paciente en altas concentraciones, por lo menos en un 70 a 100% de concentración. En muchos casos utilizamos betamiméticos, entre ellos, por ejemplo, la isosuprina, que se utiliza generalmente 50 miligramos de isosuprina, vienen en ampollas de 10 miligramos. Nosotros utilizamos 5 ampollas que diluimos en 500 de solución de dextrosa al 5%, y a través de una vía periférica comenzamos con 5 a 10 gotas por minuto, pero esto nosotros vamos a ir regulando de acuerdo a la recuperación o no de los latidos cardíacos fetales, es decir, si estamos logrando lo que se llama una reanimación intraútero. No hay duda que vamos a controlar la frecuencia cardíaca materna y también la tensión arterial, puesto que los betamiméticos generalmente son drogas taquicárdicas. Vamos a controlar la frecuencia cardíaca fetal, porque de esto va a depender también si seguimos en decúbito lateral izquierdo, si seguimos con la administración de oxígeno o tomamos otra conducta más agresiva que ya vamos a ver enseguida. Y la dextrosa al 5%, que puede ir o no acompañado con betamiméticos. Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados, se asume que la frecuencia cardíaca fetal continúa siendo un buen método en el control del estado de bienestar fetal. Sostenemos entonces lo que se dijo al inicio de la clase. Esta frecuencia cardíaca fetal debe quedar registrada en el partograma. En el partograma, que es el gráfico del registro y control de trabajo de parto, hay un ítem donde uno tiene que registrar la frecuencia cardíaca fetal. Y si queda registrado mejor en un papel, en un trazado de un electrocardiografo, mejor aún. Las pautas que debe seguirse es que si no se logra la mejoría bioquímica del feto, ¿cómo uno sabe si se logra o no la bioquímica del feto? Y es fácil. Si no logramos una frecuencia cardíaca fetal entre 120 y no más allá de 160, que es lo ideal, no presencia de DIP posterior al tratamiento de reanimación intraútero, cualquiera de los 3 DIP que hemos mencionado, no da la pauta indirecta de que está en una mejoría bioquímica. Y si no se logra esto, se debe practicar una extracción inmediata por la vía más indicada en función de las condiciones obstétricas. Parto vaginal normal, en caso de que estemos en un polo cefálico, coronando el introito en un tercer-cuarto plano de Hot, bolsa rota, presentación cefálica. Utilizamos un instrumento metálico que en algunos centros hospitalarios del país y en otros no, siguen utilizando y se denomina forceps. Y si no se reúnen las condiciones de parto vaginal normal a través de la utilización de este instrumento metálico forceps, realizamos en forma inmediata lo que se denomina una cesárea abdominal. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta acá llega la clase de hoy. ¿Alguna pregunta?
alguna duda. Si alguien quiere preguntar, prende su micrófono, estamos a su disposición. Disculpe, doctor. Buenos días. Muy bien. ¿Podría Sí, ¿escucho? ¿Podría aclarar el efecto Poseiro, por favor, en su desarrollo? El efecto Poseiro, Carlos Lencina, ¿no? Sí, gracias. El efecto Poseiro es cuando se detecta un sufrimiento fetal agudo, la madre se encuentra en una posición de cúbito dorsal, el útero grávido comprime, por su efecto de gravedad, comprime los grandes vasos, aortas, vena, la aorta y la vena, de los grandes vasos que pasan a través de o al costado de ambas vértebras, de las vértebras de la columna. Y en cambio, cuando nosotros ponemos el decúbito lateral izquierdo a nuestra paciente, lo que hacemos es, primero, alejar el útero grávido de estos grandes vasos y sobre todo liberar un poco y permitir el pasaje de sangre por la arteria aorta abdominal. Cosa de que de esta manera llegue mayor oxigenación, mayor flujo sanguíneo al corazón materno y de ahí en más distribuir al resto del órgano, entre ellos el útero. ¿Otra duda? ¿Pregunta? Gracias. Bueno, al resto de los presentes que pertenecen a mi comisión, nos vemos esta tarde a las 16 horas. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.